Hablando claro. La plataforma de análisis, opinión y autocrítica con Vilma Ibarra y Boris Ramírez. Hablando claro. Aquí en Colombia 98.7. Hablando claro. Inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos, bienvenidos a cierre de semana. Hoy nos encontramos aquí en su ventana de opinión en los 98.7 de su dial, en www.colombia.co.cr y en hablandoclarocr.com. Y teníamos una deuda, ¿verdad, Boris? De verdad que teníamos una deuda y qué dicha que la podemos saldar, porque no es solamente en cuanto a lo importante que resulta en la vida tener las deudas saldadas, sino que ello conlleva en este caso una gratificación. Resaltar, destacar la figura de un político de gran calado, de grandes méritos, de un ciudadano ético a carta cabal, correcto, honorable, como don Fernando Lara Bustamante. Es un ejercicio no solamente de gratitud que tenemos como sociedad, como medio de comunicación, sino además de crecimiento para edificarnos y para convencernos de las posibilidades y del empeño que implica el ejercicio del hacer patria, del hacer ciudadanía, de incidir políticamente desde una acción más determinada, sobre todo en tiempos en que casi todos nos hacemos a un lado. Bueno, nosotros claramente optamos por el ejercicio del periodismo, pero de verdad que eso no debería ser excluyente para ser partícipes activamente de la vida política del país. Y no lo somos en general, y sí estamos prestos a la crítica y sí a señalar mucho las deficiencias, las vulnerabilidades del sistema, siempre lo decimos, de las instituciones, sin involucrarnos. Y la vida y la obra de Fernando Lara Bustamante nos ayuda mucho a dimensionar esa parte de la responsabilidad ciudadana que con el paso del tiempo, con las carreras de la vida cotidiana, con el hacer para procurar bienestar y mejor vida, vamos dejando de lado en la construcción colectiva. Buenos días, Boris, ¿cómo estás? Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, aquí en Radio Colombia 98.7 FM, con un país en sintonía. Y como siempre, haciéndoles invitación a que nos estemos en contacto a través de nuestras plataformas de hablandoclarocr.com. Imagínense que don Fernando Lara Bustamante fue 6 veces diputado, 2 veces canciller de la República. Y entonces, todo el aporte que pudo haberle dado al país, como decía Vilma, cada vez nos alejamos más y más de la acción cívica, creyendo nosotros que la acción cívica solo la vamos a acometer si tenemos participación en puestos políticos. Pero el acometer la vida cívica es estar involucrado en muchos de los asuntos. Hay temas interesantísimos de don Fernando Lara Bustamante que vamos a compartir con ustedes durante esta conversación, pero además el ejemplo importante es cómo nosotros los costarricenses no nos detenemos a pensar, a reconocer y a validar lo que han hecho hombres y mujeres a lo largo de la historia, que han ido creando nuestro tejido como nación, y que eso realmente es un pecado y una deuda que tenemos todos nosotros. Es por eso que hoy vamos a hablar con su nieto, Fernando Lara, para que nosotros podamos recrear, para que nosotros podamos sopesar la vida de este ejemplar costarricense. Don Fernando, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, doña Vilma, buenos días, don Boris. Realmente para mí es un gran gusto, les agradezco muchísimo el haberme invitado. Buenos días a los radioescuchas. Yo creo que
es muy importante y es una gran labor que hay que resaltar de la Asamblea Legislativa, el señalar los ejemplos. O sea, la Asamblea Legislativa no tiene que ser solamente una fábrica de leyes. Sí, o una zona de conflicto. O una zona de conflicto. Un campo minado permanente. Exactamente. También señala ejemplos a seguir, como lo fue don Ricardo Jiménez, como lo fue don José Figueres Ferrer, como lo fue don Rafael Ángel Calderón Guardia, que ahora son beneméritos de la patria por muchas cosas positivas que ellos hicieron. Y ahorita pues hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que se presentó para declarar benemérito de la patria a Fernando Lara Bustamante. Dicho proyecto también el pasado 1 de abril ya fue dictaminado unánime y favorablemente, por lo que está en la corriente legislativa y que se espera que se pueda llegar a votación en cualquier momento. Ojalá, porque bueno, Fernando ha empujado un montón el empeño y el propósito de que su abuelo sea benemérito de la patria, y no es tal porque la condición familiar lo lleve a ello, sino por el convencimiento de la vida y la obra de un hombre que conoció tan bien y que lo marcó tanto. Vean ustedes, a Fernando, yo lo conocí como Fernandito, ¿verdad? Sí, es que a veces ya me siento de verdad muy grande. Lo conocí como Fernandito y ya se hizo grande, papá de tres, ¿verdad? Tiene 3 hijos. Tres hijos, ¿verdad? Después se casó Fernandito, tuvo 3 hijos, ¿verdad? Como Nick. Y claro, yo le preguntaba a Fernando, ¿cuántos años vos tenías cuando murió tu abuelo, don Fernando Lara Bustamante? Dice, 13 años, suficiente para quedar totalmente marcado de manera indeleble por la vida, las acciones y esa complicidad que se gesta, ¿verdad? Que es tan hermosa entre un abuelo y un nieto. De modo que si alguien puede retratar a don Fernando Lara Bustamante, sí, al canciller Lara, como se le conoce a don Fernando, una de las mejores personas para hacerlo es su nieto Fernando. Claro, y una parte de la deuda sí la habíamos pagado y queremos recordársela a la gente, ¿verdad? El libro del canciller Lara que se hizo para el centenario del nacimiento de don Fernando, publicado por don Jorge Francisco Sáenz Carbonell, está en la página de Hablando Así Claro, es. cr.com, entonces usted ahí puede ir a buscar y encontrar información valiosísima de las intervenciones y del contexto histórico, social y económico que vivía el país. Ajá. Y en la que participó don Fernando Lara Bustamante. Y uno tiene que ver para atrás para saber de dónde viene y para también tener guía orientadora de para dónde va. Y cuando la política está como venida menos, ¿verdad? No en su mejor momento, de pronto uno no puede ubicar bien cuáles son los nortes. Y yo quisiera que hablaras un poco de la figura de don Fernando Lara Bustamante, el político de gran talla. Yo primero pues me gustaría hablar de él, pues yo lo conocí como un abuelo. Claro. Yo nací en noviembre del 70, ya mi abuelo había salido del Ministerio de Relaciones Exteriores de la última vez que... Se permiten todas esas subjetividad, de ahí no queda de otra, don Fernando. Entonces, sí, no, y además así lo queremos. Sí, yo lo conocí como una persona que era muy estricto con las notas, siempre buscaba que todos los nietos sacáramos muy buenas notas. Él había sido un estudiante de los primeros de la clase, tanto que en la generación del 29 del Liceo de Costa Rica le tocó dar el discurso. Y fíjese eso era, que sí, un honor reservado al mejor, nada más. Imagínese lo que llega. Eso era no más miedo llegar entonces donde el abuelo a que revisara las notas que con la maestra. Exactamente. No, imagínese que en ese discurso que fue publicado en el Diario de Costa Rica en 1929, wow, él, cuando era un muchacho de escasos 17 años, pone en el discurso: recibimos una Costa Rica libre, democrática, y hacemos la promesa de que libre y democrática la devolveremos a nuestros hijos. Vea qué bonito. Entonces él siempre nos preguntaba sobre las notas, nos regalaba gomitas a escondidas diciéndole: miren, yo le regalo aquí una gomita porque usted es mi nieto preferido. A todo el mundo le decía lo mismo, ¿verdad? Y pues fue una persona muy cariñosa y especial. Después, cuando murió mi abuelo, pues para mí fue un gran impacto ver el montón de personalidades. Todos los precandidatos de esa época pues estaban en el funeral abarrotado. Las palabras de Monseñor Troyo realmente le llegaban a uno al alma.
Y después de eso, pues la gente me empezaba a hablar porque realmente orgullosamente llevo el nombre de mi abuelito, sí, por ser el primer nieto hombre que llevaba el apellido Lara. Si me permite una anécdota, llegó con una lista con nombres bastante feos y al final decía Fernando, y dice que por una cuestión de historia familiar, pues él pensaba que uno de esos nombres debiera llevarlo su nieto, ¿verdad? Obviamente me pusieron Fernando. Entonces la gente me preguntaba si era algo de don Fernando y me contaba cosas de él. Realmente ya después eso me hizo investigar un poco más de la vida de mi abuelo, que yo no conocía. Y uno se da cuenta que fue una persona que supo escoger bien. Al decir escoger bien, wow, es que una persona huérfana, que queda huérfano a los 10 años, que su padre tenía una enfermedad que le incapacitaba a ser el proveedor principal de la casa, que tiene que empezar a trabajar desde los 17 años, pues pudo haber tomado una decisión de tomar un rumbo en la vida no positivo. Sin embargo, él fue el primero de la clase, se puso a trabajar desde muy temprana edad. Imagínense que, aunque no era periodista, su primer trabajo fue de corrector en la Prensa Libre. Después se empezó a trabajar en política, pero era en forma de corazón, porque primero fue el fundador de la Asociación Cultural de la Facultad de Derecho de la UCR. De ahí fue el presidente de la asociación de los grupos jimenista de derecho, y de ahí pasa a ser agente. Los jimenistas eran los seguidores de don Ricardo. De don Ricardo Jiménez, sí, en la campaña del 32. De ahí pasa a ser, en 1932, pero póngase a ver que mi abuelo nació en 1911, pasa a ser agente principal de policía de don Ricardo. Sí. Muy joven. En ese entonces él presenta un proyecto de ley para abolir la perpetuidad de las penas, siendo un jovencito, ¿verdad? Yo creo que ni siquiera se había graduado como abogado. Después se graduó. En ese tiempo no había plazo límite para que una persona fuese condenada, o sea, habían cadenas perpetuas. No, sí, bueno, el asunto es que el plazo puede ser 100 años, pero el asunto es que en ese entonces la legislación te permitía darle a alguien una cadena perpetua, ¿verdad? Así es. Entonces, pues él, muy de avanzada, muy de derechos humanos, pues propone eso. Entre otras muchas cosas. El agente principal de policía era una figura bastante rara, sui generis, que ahora ya no recordamos, que tenía funciones administrativas y judiciales también. En una sociedad tan pequeña, hacía de todo. Permítame, por favor, interrumpimos un momento a Fernando Lara, que nos retrata la figura de Fernando Lara Bustamante, cuyo benemeritazgo la Asamblea Legislativa considera, y esperamos que sea un hecho en cualquier momento. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Después de estos mensajes, continuamos. Hablando